Hola, 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 mi gente bella, mi gente hermosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí desatando nudos con un video más, una conexión más, mi gente. Vamos a tocar un tema que nos toca la fibra a todos. Muy importante tener en cuenta, tomar en cuenta lo que siempre les he dicho, tener muy abiertos y ahora más que nunca los ojos, los oídos, los sentidos y despertar e ir despertando los otros que nos han ido apagando. Sí, señor, porque nos han dejado 5 medio despiertos, pero tenemos más. Sí, mi gente, tenemos más sentidos. Mi gente, vamos a tener en cuenta, vamos a comprender que últimamente, y no te estoy hablando de hace pocos días, hace pocos meses, no, últimamente el contenido en redes ha cambiado y mucho, cada vez es más raro, es más confuso, es más incómodo y aún así se vuelve viral. Y aún así se vuelve viral. Lo más fuerte es que te quedas mirándolo. Lo más fuerte es que te atrae. Entonces la pregunta es, ¿por qué algo que no entiendes te atrapa tanto? Simplemente es porque tu mente necesita entender. Tu mente necesita entender eso que simplemente no está entendiendo. Y a ver, vamos a ver unas cartas. Aquí tenemos de la geometría sagrada, cartas relacionales, para ir entendiendo e ir yendo un poco más profundo con respecto a todo esto, con todo esto que nos están lanzando y muchas veces de golpe, cuando no entendemos no se suelta, cuando el cerebro no logra entender algo no lo suelta, se queda allí en bucle, dando vueltas, intentando completar precisamente las piezas que faltan. Y el cerebro intenta darle comprensión a aquello que no entienda y mientras estás en ese intento, ¿qué sucede? Bajas la guardia. Mientras no consigues comprender, bajas la guardia. Y allí, precisamente allí, es donde entra absolutamente cualquier tipo de información basura como la que está dando vueltas. Ahora imagina que no solo eres tú, sino millones y millones y millones de personas en ese mismo estado, mirando, sintiendo, reaccionando sin cuestionar, sin reaccionar, completamente absorbida por información, absorbiendo información, literalmente información basura. Es algo para tener en cuenta, es algo para cuestionar, es algo para preocuparnos, sí señor. Y en este punto podemos hablar que ya no solo es contenido, es influencia. Tenemos aquí la fuerza, la frecuencia, mi gente, de la fuerza. Esa frecuencia que activa la capacidad de armonizar todas nuestras cualidades y habilidades hacia una forma de ser fuertes y equilibrados. Nos están atacando, mi gente, desde hace mucho tiempo, ya no es un secreto para nadie. Yo se los he venido comentando desde hace mucho tiempo, lo hemos venido hablando en este canal, hemos venido hablando precisamente de ese ejercicio que tenemos que realizar, de esa unión que tenemos que hacer, de ese equipo que tenemos que hacer cada vez más fuerte para ser cada vez más fuertes a nivel de cuestionarnos qué es lo que estamos viendo, qué es lo que nos estamos permitiendo absorber a través de los sentidos, el oído, la vista, porque nuestra mente está ocupada intentando procesar todo eso que nos están intentando o que nos están metiendo. Y cada vez hacen menos el esfuerzo, cada vez se trabajan menos la manera de engañarnos, la manera de mentirnos, la manera de meternos cualquier cuento
para que nos lo creamos. Y la gente parece cada vez más hipnotizada, parece cada vez más dormida. Ya cada vez la gente como que ha perdido, y yo sé que tú que estás allí escuchándome también lo has notado. La gente como que cada vez pierde más esa fuerza como que de levantar la voz, como de reaccionar, como de cuestionar, como de decir, oye, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Esto no puede ser. Esto ni siquiera tienen como que últimamente el coraje, y es realmente, a mí me aterra el coraje de levantar la voz, de cuestionarse las cosas, de decir, oye, eso es mentira. Ya la gente ni siquiera se plantea el decir, eso es, por ejemplo, inteligencia artificial, o me están mintiendo, o no es real. La gente simplemente cae, cree y sigue. Cree, no se cuestiona y sigue. Pues mi gente, es momento de ya empezar a cuestionarnos las cosas más que nunca, porque ahora mismo si nos han venido engañando desde hace mucho tiempo con muchísimos temas, ahora más que nunca lo están haciendo descaradamente, muy, pero muy descaradamente, yo que te lo digo. Es momento de expresarnos, de comunicarnos, de levantar la voz, no me cansaré de decirlo. Ya los que están en este canal, que me siguen desde hace un tiempo, saben cómo soy, saben que aquí hemos tocado ya temas y cada vez tocaremos más temas un tanto delicados. Esa es la idea, porque la frecuencia de la expresividad es una frecuencia muy elevada. Es una energía que refuerza la capacidad para sacar a relucir nuestra verdadera esencia a través de muchas formas diferentes de comunicarnos, que no nos quiten este don que tenemos la humanidad. Por favor, que no nos duerman, que no nos sigan adormeciendo este don, que es lo que quieren las élites, es lo que necesitan, es lo que quieren. A través de engaños y años de engaños, pues están logrando adormecernos. Mi gente bella, mi gente hermosa, esta comunidad y esta tribu, por favor, vamos a mantenernos en alto, vamos a evitar esta desconexión a la que nos están llevando. Vamos a evitar que nos desconecten de lo que nos importa, de lo que está pasando, incluso hasta de ti mismo, incluso hasta de ti. Tenemos aquí el tercer chakra. Fíjate algo que es importante cuando hablamos de los chakras, de la energía del plexo solar, que es el tercer chakra, que es la energía del plexo solar, que nos ayuda a darnos cuenta de quiénes somos, de quiénes queremos ser, para poder establecer un rumbo hacia nuestras metas. Fíjate qué relación, qué bien conectadas están las energías en este momento, porque justamente cuando hablo incluso de ti, sale la carta del tercer chakra. Mi gente bella, mi gente hermosa, el problema precisamente no es el contenido, es cómo lo consumes, literal, sin darte cuenta, sin elegir, sin filtro, porque si tú no eliges lo que entra en tu mente, alguien más lo está eligiendo, alguien más está eligiendo por ti. No se trata de tener miedo, no se trata de entrar en pánico, se trata de estar consciente. Se trata de estar consciente, de mirar, pero ver, de escuchar, pero filtrar, de estar, pero presente. Fíjate algo, la energía es importantísima. Esta energía del perdón es muy importante. Es un perdón que fortalece nuestra capacidad para dejar ir los sentimientos y emociones no deseados. Mi gente bella, mi gente hermosa, estamos entrando en una época, en una etapa, y de esto le hemos venido hablando mucho. No entrar en bucles repetitivos, sabemos muy bien lo que ha pasado, las cosas, los patrones que se han repetido, todo el daño que nos han hecho como humanidad, todo lo que nos han dañado, todo lo que nos han quitado, lo que nos han engañado, lo que nos han mentido, pero hay un punto donde podemos partir desde aquí
en adelante. Por eso es el conocimiento, por eso es la fuerza que se requiere que tengamos para entender. Una vez que despertamos, no hay pasado, hay de aquí en adelante. Es muy importante porque en un mundo donde todo compite por tu atención, recuperar la atención, pero para ti. Perdonarnos es muy importante por habernos dejado llevar por esa corriente. Es que prácticamente era inevitable. Mi gente bella, mi gente hermosa, hay que tener cuidado con lo que vemos, con lo que nos muestran, con lo que nos dejamos llevar. Es muy importante recuperar el poder, recuperar nuestro poder, porque de verdad que han venido aluviones van, aluviones vienen de información falsa, de información que lo que compite es por llevarnos como literal ovejitas a un corral, acorralarnos, arrinconarnos, y es lo único que buscan, absorber nuestra energía. No me cansaré de decirnos, tenemos que ser conscientes de esto. Vamos a sacar no quiero hacer este video muy largo. Tenemos información ahora reciente con todo esto que han lanzado al espacio recientemente. Nos están bombardeando con imágenes, desde mi punto de vista, pues todas de risa, todas de chiste. Nada de esto es creíble. Otro cuento más, otro chiste más, ya hablaremos de esto. Pues mi gente, cada quien que piense lo que quiera pensar, cada quien que analice con los recursos que tenga para analizar, pero ya está bueno de la farsa, ya está bueno de la pantomima, ya está bueno de los chistes. Es que es momento de tomar conciencia, mi gente. Es momento de sacar ese adulto que llevamos por dentro. Es momento de sacar esa energía que tenemos todos por dentro, la energía de la conciencia. Es momento de reforzar esta capacidad de enfocar nuestra atención en todos los aspectos del mundo multidimensional que estamos viviendo, para que creemos una realidad que elegimos de verdad, no la que ellos eligen, la que nosotros elegimos. Esa conciencia que nosotros elegimos para poder vibrar y vivir en esa línea de tiempo adecuada a la que nosotros elegimos y queremos y deseamos vivir, no la que ellos nos pintan y nos dibujan prácticamente con inteligencia artificial. Mi gente bella, mi gente hermosa, ya está bueno de que nos pinten lo que ellos quieran, no, y que nos cuenten un cuento y que encima tengamos que creérnoslos. Es momento de ya decir hasta aquí. Ya es momento de decir hasta aquí. Ya está bueno de creer en farsas, de creer estos chistes de mal gusto que cada vez nos cuentan y nos muestran en la pantalla, y que todo el mundo diga, oh, sí, qué bien, y aplaudir como si fuésemos focas. No, mi gente, ya está bueno de que se burlen de nuestra inteligencia. Mi gente bella, mi gente hermosa, te leo en los comentarios. Vamos de verdad a tomar conciencia. Y ya con nuestra energía a expresarnos, a tener mucha fuerza, a tomar conciencia y a saber y a reconocer que simplemente lo que hace falta es no darle más energía. ¿Y cómo se las cortamos? Simple y llanamente no apoyar todas estas mentiras que cada día nos sacan diariamente por la caja boba y por esta cantidad de medios de comunicación que nos quieren vender tantas mentiras y tantas tonterías, de verdad. Bueno, mi gente bella, mi gente hermosa, te quiero mucho. Ha sido un video cortito del día de hoy. Ya está bueno de creer en tanta historia creada por inteligencia artificial. Te quiero mucho, mi gente bella, mi gente hermosa, y a dejarnos de creer en tonterías. Gracias.